Bienvenidos nuevamente a estos encuentros que organiza la universidad. Hoy creo que vamos a tener una muy linda tarde-noche para algunos de ustedes, porque va a ser digamos así, un encuentro de experiencias, ¿no? Ya no teórico como hicimos la vez pasada con Matías, sino un encuentro con experiencias. Agradezco, veo muchos amigos ahí, Andrea Brancaleón, un abrazo grande, Silvia Mercado, Ariel Medina, bueno, Tita Cristaldo, muchas gracias a todos por participar. Y tengo el sumo agrado, el gran agrado de compartir esta tarde con amigos del alma, amigos muy queridos de hace muchos años. Recién hablábamos con Carlos Resani, que es uno de ellos, que nos conocimos en el año 82 en la Argentina. Y son amigos de diferentes latitudes. Carlos Resani, de Italia, al que le doy la bienvenida, las gracias. Carlos Resani le pregunté recién, ¿cómo quieres que te presente? Y en otras palabras me dijo, como un luchador de siempre por la homeopatía. Y en Carlos resalto siempre su vocación por llevar la teoría a la práctica, a la clínica, a la comprobación, ¿no? Para hacer lo que yo siempre digo, una homeopatía transmisible, ¿no? En un mundo donde estamos en este momento con tanta teoría nueva en la homeopatía, hacer una homeopatía transmisible, es decir, que la podamos usar todos. Que lo que yo pienso y lo que yo agrego sea para beneficio de todos, no para beneficio mío y para engrandecimiento de lo personal, sino para beneficio de todos los homeópatas. En eso Carlos ha sido siempre un luchador, desde que lo conozco hace tantos años. De la misma manera, de Ecuador, Alberto Granjábalos, que nos conocemos desde el año 83, Alberto fue pionero de la homeopatía unicista en Ecuador, fue uno de los creadores de la Sociedad Médica Homeopática Ecuatoriana y es no solo un gran amigo, sino un gran homeópata de muchos años. Y siempre también con él hablamos de esta cuestión de la transparencia que tienen que tener nuestros conceptos para poder ser comprendidos por los demás, ¿no? Así que te agradezco, Alberto, que nos traigas tu experiencia desde ahí, que sé que han pasado sobre todo en Guayaquil, una problemática grave. Ecuador fue una gran cuna de unicistas, ¿no? Y un lugar donde también el unicismo, justamente por crecer, fue perseguido y es perseguido, ¿no? De pasar de tener una oficialización como médico especialista, bueno, ahora se le empezaron a requerir toda otra serie de cosas como para confundir y que a los médicos les sea cada vez más difícil practicar la homeopatía, digamos así como lo habían hecho hace unos años, ¿no? La escuela, me acuerdo, en Quito, ahí por la década del 90 había como 200 homeópatas, ¿no? Así que lo sigue siendo importante. A mi querida Ana Juan, de Barcelona, con Ana nos conocemos hace más de 20 años, y Ana es una defensora de la pureza de la homeopatía. Es decir, yo la conozco mucho, hace muchos años. O sea, defensora de los tratamientos cristalinos y enemiga de las especulaciones personales. Y todas las veces que la he visto a ella en alguna
alguna exposición siempre ha tenido esta característica, ¿no? De ser cristalina, transparente y ser bien entendida y enemiga de las especulaciones, ¿no? Y también nos acompaña mi gran amigo Gustavo Cataldi, de acá de la Argentina. Le pedí a Gustavo que participe porque él es para los que no lo saben, es el presidente de la Liga Médica Homeopática Mundial y es el que ha hecho distribuir muchos informes que si no, no nos hubieran llegado para poder analizarlo. Aparte de haber sido durante 12 años director de la Escuela Médica Homeopática Pasquero y aparte de ser profesor de la Universidad Candegave, y que ha escrito un libro maravilloso que ha publicado hace un par de años. Y bueno, un gran investigador como es Gustavo, al que le agradezco su presencia y bueno, le voy a requerir todos sus conceptos. Y por supuesto me acompaña Matías, querido, un gran profesor de materia médica de Argentina y también una persona muy querida muy querida por todos los que lo conocemos. Entonces, les voy a dar más o menos cómo se va a manejar este encuentro. Van a tener 15 minutos cada uno de los 4 expositores. Matías les va a avisar más o menos cuando queden unos minutos por terminar su exposición. Y después de tener la exposición de cada uno, van a haber encuentros entre los mismos expositores y la vamos a coordinar con Matías y conmigo. Si hay preguntas, se pueden hacer preguntas por escrito al chat de la universidad, y como somos muchos, en este momento 250 casi, lo que vamos a tratar de hacer es de responderlas después como hemos hecho con el anterior, y les agradezco todas las preguntas que hemos tenido que contestar de los casi 700 y pico de invitados que hubo la vez anterior. Y la verdad que no sería mes incómodo, pero no sería justo que no agradeciera todos los agradecimientos y todas las felicitaciones que nos dieron a la Universidad Candegave por haber hecho el encuentro anterior, y así que bueno, estos serán encuentros pautados que los vamos a seguir haciendo en adelante. Bueno, Carlos, te toca a ti, yo me silencio. Toca a mí. Voy a empezar. Antes de empezar, quiero agradecer a todos ustedes por darme la posibilidad de estar una vez más con ustedes. Yo espero que mi castellano sea bastante comprensible. Decía antes a Marcelo y a otros compañeros que mi corazón palpita un poco argentino, no por el fútbol, sino por la homeopatía, ¿no? Entonces, porque yo tengo muy buenos recuerdos y muy buena formación de la escuela de ustedes, los grandes maestros. Bueno, yo voy a empezar con el share screen, ¿ok? ¿Se ve ahora bien? Perfecto. Perfecto. Ok, este mensaje. Ok, so. Ok, lo que voy a comunicar a ustedes es un proyecto que estaba ya desarrollado por años, pero que ahora ha tenido una explosión, yo digo, atómica, que es el proyecto Crificol. El Crificol es una banca de datos y vamos a ver cómo se realiza, y vamos después a mostrar cómo se maneja la introducción de los casos en diferentes idiomas para investigar. Nosotros hemos desarrollado un plan de soporte por el COVID-19. Ahora vamos a ver. Ok. Ustedes ven toda la pantalla bien, porque a mí me cubre. Espera, está una parte. La pongo aquí abajo. No. Cosa es el Crificol? Es un acrónimo de Clinical File Collection y permite a todos los homeópatas
de poner casos en diferentes idiomas codificados por hacer investigación sobre el COVID. No, con estos datos podemos enregistrar datos, entonces defender homeopatía, analizar estos casos. Ma la cosa más importante desde el punto de vista homeopático es investigar si existe en una pandemia de estos el genius epidémico. Esto se puede solo hacer su número bastante grande de datos. Tengo un poco de dificultades a cambiar página. Vamos a ver, se bloquea. No sé. Ok. So, cuando hablamos de genius epidémicos, tenemos que empezar de dónde nace este concepto. Y Hahnemann lo explica bien el órgano. Yo no quiero hablar del órgano ahora, ma quiero semplicemente mostrar una pantalla en la cual Hahnemann, el parágrafo 101, y Ken de la lección 3, dice cómo se investigan los casos epidémicos. Él dice que se tiene que hacer como los casos crónicos, entonces coleccionar todos los datos y todos los pacientes diventan un solo paciente, ¿no? En estos casos se lleva a un número limitado de remedios, 1, 2, 3, 4 remedios. Esto ayuda al médico en la prescripción. Ken lo explica muy bien. Dice, cuando uno hace un trabajo sobre 10 casos, se vince muy claro cuáles son los remedios y es bastante 1 o 2 preguntas para individualizar los casos. Entonces, nosotros necesitamos datos. ¿Cómo hemos implantado este proyecto? Están 3 niveles. El primo es el nivel de registración. Registración, solo tener un login. Cada médico tiene un login free para entrar en este proyecto. Puede poner casos y después podemos hacer investigaciones en distintas maneras. Genius epidémicos, ver si existe, cuando se prescribe sobre un remedio crónico, también en unas situaciones agudas. Ahora, la característica, el primero es un free access libre, sin problema, no necesitamos otro software. Es un database activo 24 horas, 7 días a la semana. Y es una verifica, después lo mostramos, en cada país está un coordinador nacional, y después lo muestro, que legitima las personas que entran a hacer esto, porque no queremos que puedan entrar personas que pueden ser contra la homeopatía. Están 4 niveles de acceso. ¿Cuáles son los 4 niveles de accesos? Es single homeópatas individual, puede entrar, poner casos, ver sus casos, investigar sus casos. Después, si 1, 2, 3, 4 o 10 homeópatas constituyen un grupo, ¿ok? Este grupo comparte entre ellos todos los casos que ven, ¿ok? Este es un grupo. Ahora, ok. A nivel nacional, en cada país está un coordinamiento nacional que puede analizar todos los casos. En final, está un nivel científico que maneja todos los casos de todo el mundo y puede lanzar niveles de investigación. Este es el comité científico que voy a mostrar. Voy a mostrar el nivel científico. Se sigue viendo, ¿no? La pantalla, ¿no? Esto es el comité científico, ¿no? En el cual están representados muchas personas de Francia, de Italia, de Holanda, de China, y está un comitado nacional. Este es el coordinador. Se continúa a ver la pantalla sin problema, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Esto es el nivel nacional con todas las personas todo el Estado que han adherido a este proyecto, que es un proyecto
muy grande. Este es el coordinador nacional, el nivel científico. ¿Cuáles son las reglas que hemos dado? Porque nosotros, estamos animados a hacer muchas cosas para la homeopatía, pero están muchas reglas que pones de cierta manera algunos obstáculos. Primero es el respeto de lo que se llama GDPR en Europa, o IPA o PIPEDA, que es la ley sobre la privacy. Todos los pacientes son completamente anónimos. El programa es muy fácil, muy fácil. Yo he hecho como training a más que 2.000 médicos homeopáticos en informática para la homeopatía, y una de las cosas importantes que tenemos que hacer es hacer cosas fácil. Tercer punto, estandarizar los datos, de manera que podemos cambiar los datos, y los datos tienen que ser codificados. Tenemos un catálogo con todos los remedios, más que 8.000 remedios, una interfase multilingüe, ahora lo vamos a ver. Nosotros podemos poner síntomas repertoriales, ¿no? En cada idioma, y asegurar un protocolo seguro, su server seguro. El tercer nivel es un nivel de investigación. Esta investigación quiere decir, hemos desarrollado un database en colaboración con estadística, personas que hacen estadística, porque ellos preguntan, ¿cuál es la información que tú tienes que obtener con este database? Entonces hemos adaptado el database de una parte al rigor homeopático y del otro al rigor estadístico, para poner un puente también con la medicina convencional. Podemos crear clústeres de recurrentes síntomas por remedio, porque cuando tenemos 10.000 casos de COVID y vamos a ver que los casos más frecuentes del fenotipo 1, después lo vamos a ver, son casos de brionio, de Gelsenium, estos puede ser también un ayuda a los médicos que empiezan o que trabajan todo el día sul campo. Podemos hacer estadística, ¿sí? Carlos, simplemente 6 minutos son los que le queda, Okay. Por supuesto, la libertad, ¿no? De acuerdo. Podemos hacer todo para facilitar la prescripción y podemos hacer investigaciones. ¿Cómo participar? Es muy simple, basta mandar una mail al coordinador nacional, y ahora vamos a ver cómo se entra en el proyecto, porque esta es la parte muy simple. Ahora, aquí se entra en el proyecto, este es en todas las lenguas. Yo voy a entrar en español para ustedes. Y ustedes ven que están ya gráficos distintas que muestran alguna diferencia por sexo, para edad, frecuentes patologías, etc. Ma vamos a entrar en el área COVID. En el área COVID uno entra, están sus casos, este es un caso de ejemplo en este momento, y yo quiero añadir un nuevo paciente, es muy simple. Aquí introduzco un código, que es un código, un año de nacimiento, 1996, un sexo femenino, un país Argentina, muy simple, un código postal puede ser o puede no ser obligatorio, y tenemos que hacer una exactitud diagnóstica. Es un caso sospechoso, es un contacto confirmado, ha hecho un test positivo, y todo esto. En que hagamos un ejemplo muy simple. Este es un caso sospechoso. ¿Qué comorbilidad tiene este paciente? Por ejemplo, tiene una hipertensión. Ok, esto es la... espera que tengo que moverme. Ok. Vamos a la primera consulta. En la primera consulta es una fecha. Ok, tenemos 01, ok. 1 de mayo. Es un caso que ha empezado un día antes. Yo tomo el texto de la consulta en español. Y aquí está el nivel de seguridad, de gravedad según la práctica médica convencional. Nosotros casi siempre tratamos el nivel 1, la fiebre y no es. Estos son los niveles clásicos, las 5 codificas que más o menos se utilizan aquí en Europa.
El texto de la consulta es un texto libre, en el cual nosotros podemos poner lo que queremos, ¿no? ¿Ok? Podemos los síntomas repertoriales. En final, nosotros tenemos la prescripción. Por ejemplo, lo voy a hacer muy simple. Brionia, un caso de Brionia con una potencia 200, ok, división, por ejemplo, CH, ok, ok. Tenemos que poner notas con comentario al caso y puedo añadir y salvar el caso. Esto es el caso, ustedes terminado. Después podemos hacer, ¿cuántos minutos me faltan? ¿Cuántos minutos? 3 minutos. Ok. ¿Cuántos minutos me faltan? 2 minutos, 3 minutos. Matías. Matías, ok. Bien. De todas maneras, ustedes lo que ven ustedes aquí es completamente en castellano, ma los mismos casos, si yo voy a salir del programa y me voy a entrar en inglés, yo veo exactamente los mismos casos totalmente cambiado en inglés. ¿Ok? Esto es la manera por la cual, si yo entro a mostrar la prima visita, ustedes ven toda la información automáticamente traducida en inglés. Entonces, el programa es muy, muy simple. Podemos poner casos codificados que automáticamente se cambian de idioma. ¿Cómo se hace en general un follow-up? Vamos a otra vez, yo termino, a hacer tengo esta pantalla aquí. Carlos, de todas maneras podés continuar un poco más, porque es interesante Sí. lo que estás dando, así que si querés extenderte un poco podés, Ok, no hay problema. ok, gracias. Voy a continuar en español, voy a entrar, ok, aquí, ok, entro en español, este es el caso que yo había puesto, hago un follow-up, en este follow-up, yo pongo la consulta número 2, por ejemplo, el 4 de mayo, un texto de la consulta lo puedo poner, aquí me dice exactamente el remedio que yo he prescrito, yo puedo hacer un copy-paste de todos el texto, ¿no? Y también aquí los síntomas repertoriales, y ahora lo muestro, y aquí en el follow-up tengo que indicar mi política de remedio. ¿Es un mismo remedio o un cambio de remedio? Si es un mismo remedio, Brionia se fixa, no se puede cambiar, puedo cambiar la potencia y la escala de división, ¿no? Y puedo ir a la evaluación, ¿ok? Ok, es un campo obligatorio que faltaba, es si yo decido que el nivel de gravedad sigue siendo nivel 1, ¿ok? Evaluación. En el nivel de evaluación, ¿qué se hace? Tengo que decir, ok, de acuerdo, ustedes han venido a la consulta el 1 de mayo, ma ¿cuándo tomó remedio? Él puede ser el día siguiente, ok, o el día mismo. Hago clic para validar. En este caso, se hace una evaluación al primo, al terzo, al séptimo y al 14 días, ¿no? Y cómo se valuta la evolución general del paciente según lo que es un criterio homeopático, que es la escala de Rayleigh, que ahora se llama Oridal Scale, que es es una escala cuantitativa y cualitativa al mismo tiempo. En este caso ponemos mejoría. Al primo día, grande mejoría. Al terzo día, grande mejoría. Ahora, a este punto yo puedo concluir el caso, sí, y puedo decir el paciente que está curado con secuelas, agravamiento de hospitalización, una muerte, mala suerte, no se sabe porque se perdió o ha retratado el agradecimiento para poner casos. En este caso se curó el caso y guardo mi caso. Este es un caso, usted ha visto la simplicidad para poner casos, ¿no? Es una cosa increíble, es una cosa que ahora funciona en 7 idiomas, y lo estamos haciendo en 15, 20 idiomas con todos lo que llamamos PIC-list. Este es el proyecto. Entonces, yo voy a decir, yo
puedo decir mucho más, pero no quiero sacar tiempo a los otros que tienes que hablar. De acuerdo. Ok. Muchas gracias. Si tiene preguntas, ok, estamos aquí, hablamos. Ok. Muchas gracias, Carlos. Sí, después vamos a avanzar con las preguntas cuando terminen los expositores, pero yo ya tengo varias para hacer. Gracias. Marcelo. Una cosa, Matiz, ok, no, porque para los otros redactores está un nivel, un panel que se pone ahí que puede molestar un poco. No sé si ustedes lo veían o no. Ok, de todas maneras, yo espero que la comunicación fue eficaz. Sí, la fue y la verdad después te voy a decir algunas cositas que pienso, pero muy bueno este proyecto, muy bueno. Me pareció basado en un criterio de simpleza que es el que debemos utilizar, ¿no? Así que te lo agradezco mucho, pero bueno, después lo vamos a conversar mejor. Perfecto. Bueno, voy a presentar a mi querida Ana Juan, que nos va a hablar de una experiencia única porque ella estuvo adentro de la cuestión, con aquellos pacientes graves que están internados. Ana debe haberse disfrazado ¿cómo se llama?, con escafandra, con toda esta cuestión, y ahí entró a la sala y estuvo trabajando voluntariamente, porque eso lo quiero rescatar. Ana dijo, bueno, a esos lugares ningún homeópata puede entrar, y apareció un ofrecimiento de que querían médicos para que ingresaran a esa área de estudio con los pacientes graves. Y Ana dice, bueno, a lo mejor quizás a mí no me llaman, pero me voy a inscribir igual. Y se inscribió y ahí fue. Como es Ana, a ver desde adentro todo lo que nosotros no podemos ver desde afuera. Así que, bueno, Ana, te agradezco tu intervención. Bueno, buenas tardes a todos y, por supuesto, Marcelo, que gracias por la invitación. Es una experiencia personal, entonces, bueno, espero que pueda ayudarlos bueno, que puedan también disfrutar tanto como disfruté yo, la verdad. Ya saben que soy médica homeópata, yo vivo en Sabadell, es una ciudad a unos 20 kilómetros de Barcelona, de unos 200.000 habitantes. Debido a la saturación del hospital de la zona por enfermos COVID, ¿no? 9 plantas de hospital, todo lleno de pacientes COVID, pues se creó un hospital de campaña en la misma ciudad con una capacidad de 200 camas extras. Entonces se hizo una convocatoria para médicos voluntarios y me apunté. Tuvimos, una vez seleccionados, tuvimos una formación en el hospital para manejarnos con el enfermo COVID. Mi formación duró 7 días y eran 12 horas diarias durante esta formación cada día. Entonces, lo que yo pude ver en esta formación, lo que pude hacer es observar y atender a los pacientes ingresados en el hospital. Son esos pacientes que por su gravedad ya no podían ser atendidos desde la atención primaria, desde ese nivel 1, digamos, y tampoco, por supuesto, desde los consultorios privados. Esta es la experiencia que yo quiero transmitirles, si les sirve, la del paciente COVID con una situación clínica mucho más grave, la de aquel paciente que mandamos al hospital y de alguna manera perdemos ya esa observación, ¿no? Antes que nada, les quiero describir muy brevemente esa situación. La situación es, los pacientes estaban instalados en las habitaciones de 2 en 2. Algunos habían llegado allí después de haber sido diagnosticados de insuficiencia respiratoria por COVID en urgencias. Otros llegaban a la planta de hospitalización después de su paso por la UCI y posterior estabilización clínica. La mayoría llevaban varios días de ingreso, confinados en habitaciones sin poder salir de ellas. Solo entraban en contacto con el personal sanitario 1 o 2 veces al día, máximo 3. No es que los compañeros sanitarios del hospital sean gente que no querrían ver más al paciente, ¿no? Lo que pasa es que es un tema también de limitación de material. Cada vez que se entraba en las habitaciones y se salía había que cambiarse de material de protección, no había tanto. Entonces teníamos que
que guardarnos un poco en ese sentido, ¿no? Y así los pacientes solo eran vistos por el personal sanitario 1, 2 o máximo 3 veces al día. ¿Qué hacíamos nosotros? Primero revisábamos al entrar por la mañana las historias clínicas y los estudios realizados de los pacientes. Ahí ya nos dábamos cuenta de la gravedad clínica de los enfermos que íbamos a visitar. Después nos vestíamos con todo el equipo de protección, como dice Marcelo, que parecía que íbamos a la luna, ¿vamos? Y entrábamos en las habitaciones para revisar y explorar a los pacientes. La primera impresión que tuve al entrar en esas habitaciones del hospital con los enfermos COVID fue toda una sorpresa. Me encontré con una situación totalmente inesperada. Y eso es lo que les quiero compartir, las observaciones que pude tomar ahí. Los pacientes ingresados en el hospital por COVID que tuve la oportunidad de observar tenían todos el diagnóstico de insuficiencia respiratoria moderada o grave. En ellos, los síntomas que se observan en esa primera fase de la manifestación de la enfermedad, digamos ese periodo gripal, para que podamos entendernos, ya no se aprecian con tanta claridad. No hay apenas tos, ni cefalea, ni dolores articulares o musculares generalizados. La fiebre y los escalofríos son síntomas no relevantes, o bien porque no hay, o bien porque sistemáticamente son medicados con paracetamol, de manera que no puede observarse modalidades de la fiebre. Entonces, a nivel físico, ¿cuáles son los rasgos más relevantes en esa fase? Bueno, pues en esa fase más avanzada hay 3. La inflamación pulmonar, el cansancio, debilidad y el riesgo grave de trombosis que ya aparece. Y lo más característico y lo que más sorprende a los médicos es, primero, hay una insuficiencia respiratoria moderada o grave que cursa con saturaciones de oxígeno menores de 92 o 93%, con imágenes radiológicas de infiltrados diseminados bilaterales, unas imágenes espantosas, y no hay sensación de disnea. Pacientes con saturaciones de oxígenos muy bajas, 86, 89%, cuando se les preguntaba si notaban ahogo, si estaban ahogados, responden que no. El paciente no tiene sensación de disnea, es decir, no percibe una sensación de asfixia, no percibe una limitación respiratoria. No hay tampoco una relevante taquicardia ni taquipnea. Entonces es como tiene una gran tolerancia al ahogo. La segunda característica que observé es que aún presentando cuadros clínicos graves, por ejemplo, de saturaciones de oxígeno severas, radiografías de tórax patológicas, valores analíticos alterados severamente, los pacientes no tienen los síntomas que podríamos definir un malestar general. Dolores, cefaleas, confusión, fiebre, disnea. El síntoma general que sobresale es el cansancio, que no es el ahogo, es cansancio. Entonces, ¿cómo lo notan? Pues cuando caminaban por la habitación sí que notaban cansancio, sobre todo en las piernas, decían ellos. Desean estar en la cama y acostados porque se sienten como cansados, las piernas cansadas, pero no ahogados. La tercera característica, y esa sí que es sorprendente, es a nivel mental. ¿Qué nos encontramos? A ver, espera un poquitito, que he perdido aquí un poquito. Eso es. Pues eso es lo característico, que en esos pacientes no observamos síntomas de inquietud, de miedo, de ansiedad o de angustia. Esos síntomas que están tan presentes en esa fase inicial, que parece como que desaparecen. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos con pacientes tranquilos, relajados, conformados con la situación. Es muy sorprendente eso. A la pregunta, cuando se les pregunta, ¿cómo se encuentra? Entonces dicen, bien, están bien. No necesitan nada, no piden tampoco nada. Son pacientes que llevan muchos días hospitalizados, que no tienen contacto con nada, con nadie apenas, que el único contacto es con personas que venimos vestidas del extramundo, digamos, así todos, que no se les ve ni la cara, y cuando le decíamos, desea alguna cosa, podemos, no sé, alguna cosa que le interese, podemos hacerlo más cómodo, lo que sea, no pedían nada, era muy, muy sorprendente. Incluso, frente a la explicación de la gravedad de su cuadro clínico, lo que se observa es una cierta tranquilidad, una conformidad con la situación. Por ejemplo, no preguntan cuántos días más se iban a quedar ingresados, no preguntaban por la progresión de su evolución, tampoco, ¿no?
cosa rara, porque cualquier paciente ingresado en cualquier otro momento, ustedes saben que siempre, pues, bueno, normal que el paciente pregunte, ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a estar? ¿Cómo estoy? Nada. ¿Sí? ¿Se me escucha? ¿Hola? Lola, algo pasa. Sí, sí se escucha. Sí, se escucha, Ana, se escucha. Estamos todos con micrófono silenciado. Sí, se escucha, pero Se Perdón, escucha perdón. perfecto. Y muy interesante. Bueno, pues sigamos. Sí, disculpa. Sigamos, pues. Mira, en este estado mental nos pasó una cosa, digo nos, porque éramos 3 compañeros. Incluso tuvimos una experiencia en 3 pacientes, todos estos pacientes de la semana que vimos, 3 de ellos, durante ese ingreso, tuvieron la noticia de la muerte de su pareja, también por COVID, ¿vale? Es decir, pacientes que ingresan, la pareja también había ingresado, las parejas fueron a la UCI pues, por gravedad, con intubación y todo el tema, y ellos estando ingresados, bueno, se les notificó que las parejas habían fallecido, ¿no? Entonces observamos un estado mental de conformidad, esa es la palabra que me sale, es como un estado de duelo alterado. Y la cuarta curiosidad o observación que hay que tener en cuenta en esta enfermedad es que es la rapidez en que la clínica puede variar. El paciente puede pasar de un estado estable aunque enfermo, a nivel respiratorio, a un estado grave en pocas horas. Es decir, la rapidez es una cosa que se ve durante la gravedad de la enfermedad. Pero por otro lado, una vez pasados los síntomas más graves de la enfermedad, el estado de convalescencia es muy largo, incluso más de 30 o 40 días. Es decir, cuando se acaba, digamos, los síntomas más graves, estamos hablando a nivel respiratorio, por supuesto, luego ese estado de cansancio, de debilidad, es muy, muy largo, es un periodo muy largo. Esto es básicamente lo que pude observar de una manera repetitiva en esta semana, ¿sí? Entonces, las reflexiones que salen de esto, o a mí me dieron por pensar, que fue lo que comenté con Marcelo, y por eso me animó a comunicarlo a todos ustedes, ¿no? Es que lo más característico de estos enfermos, lo que se observa, es la disociación entre el estado clínico que tiene y las sensaciones o síntomas que ellos perciben. Hay una insuficiencia respiratoria importante, no se observa disnea, no hay percepción de ahogo. Hay una serie de estudios clínicos severamente alterados, ¿vale? Y el paciente no se siente tan mal ni tan grave, aunque lo está, Hay un estado grave o de riesgo importante para su vida y encontramos a pacientes tranquilos, conformados. Hay pérdidas familiares donde uno podría esperar una expresión pues, de pena, ¿no? O de duelo, y no se percibe este estado emocional. Entonces, en este estado más grave de la enfermedad, lo que sí sabemos es que se produce una reacción en cascada, una gran reacción inflamatoria, muy intensa, ¿no? Y aunque es más importante a nivel pulmonar, esta reacción debe provocar efectos también generales. A nivel cerebral, es como si, ojo, eso lo digo yo, es una percepción mía, no está escrito en ningún sitio, no vayan pensando que esto es una percepción, como si a nivel cerebral se causara una alteración a nivel de los neurotransmisores cerebrales. Y así puede explicarse por qué el paciente no percibe parte de los síntomas ni la intensidad de estos. Los pacientes, aunque están graves y con oxigenoterapia, pues están tranquilos, conformados, no piden nada. Cuando preguntas, ¿cómo está? Pues bien, todos están bien. No hay una percepción física de los síntomas graves. Y así lo observamos día tras día. Claro, al final de este periodo de los 7 días, yo ya pregunté a mis colegas alópatas sobre el estado mental. ¿No? Digo, ¿no os parece un poco, o es solo una percepción homeopática? Pensaba yo. Perdón, Ana. Pasar los 9 minutos, de todas maneras, continúa todo lo que quieras porque es muy interesante lo que estás diciendo, así que continúa hablando, ¿sabes? Lo mismo que para Carlos, no hay problema. Gracias, Matías. Yo creo que en 3-4 minutos habré terminado. Entonces, bueno, os contaba eso, que preguntando ya a mis colegas alópatas, ellos también habían notado esta anormalidad
digamos, a nivel de mental, en estado anímico. Entonces, claro, uno cuando se va a casa, pues, por supuesto, empieza a pensar qué podríamos hacer, ¿no?, con estos pacientes y la homeopatía, ¿no? Y entonces me embarqué en un pequeño estudio homeopático, por supuesto, desde el marco teórico. No tuve la oportunidad de tratar a los pacientes con homeopatía por la imposibilidad fáctica y legal de hacer tratamiento homeopático en ese ámbito, imposible. Por lo tanto, de lo que les voy a hablar, que quede claro que hay unas limitaciones en el análisis de los síntomas, empezando por no poder tomar una historia clínica homeopática correctamente y por no poder obtener modalidades claras de los síntomas generales y locales. Pero aún con estas limitaciones, pues se puede hacer una estimación con los síntomas observados. Entonces, ¿cuál es la estimación que yo hice? Tomando en esta fase más grave de la enfermedad aquellos síntomas que son más frecuentes, sobre todo, más globales, más intensos y más peculiares. Mira, a nivel mental, yo tomé 3 síntomas, o tomaría 3 síntomas si pudiera medicar. Uno es el que dice en Mind, bien dice que está cuando está muy enfermo. Mira, le voy a pasar a ver si me sé manejar. Les voy a intentar pasar la repertorización. No. A ver. ¿Lo ven? A ver. No. Lola, ¿m'ajuda, sisplau? No sé què he fet. Un momentito, por favor. Se m'ha anat el Zoom. Ah, vale. ¿Y ahora? Aquí. Bien. ¿Lo ven? ¿Ven la repertorización? Sí, se ve. Sí. Bueno, yo tomé 3 síntomas mentales. Uno, el que dice bien, dice que está bien cuando está muy enfermo. Miren, si alguna vez había que tomarlo este síntoma era ahora. Porque realmente cuando un paciente tras otro vas viendo que gravemente enfermos dicen que están bien, el síntoma está, sí o sí. El segundo es la sensación de confort a nivel mental. Y el tercero que tomé es el de delusion, ¿no?, de que él está bien. A nivel de generales y locales, por supuesto, como no puedo modalizarlos bien, como a uno le hubiera gustado, tomé 3 síntomas que seguro sí o sí estaban o podían estar. Uno es la inflamación de pulmones, en la pulmonía con debilidad, ese cansancio que decíamos, ¿verdad?, que acompaña a este paciente. El segundo, la trombosis. Y la tercera es, en generalidades, hay un síntoma muy lindo que pone debilidad en enfermedad o después de enfermedad aguda, ¿no? Y ese es un síntoma que hay que pensar y estar atentos para la convalescencia de estos pacientes. ¿Qué vemos en esta repertorización? Bueno, pues vemos remedios que ya aparecían en la repertorización que hablamos hace 15 días en ese cuadro gripal inicial del coronavirus, ¿no? Arsenicus, fósforus, pero también hay otros muy interesantes como apis, opium, árnica, iodum, que cubren esos 3 síntomas de ese estado mental. Entonces, yo por supuesto no voy a hablar de materia médica, para nada, pero sí que a través de la materia médica planteé o reflexioné sobre 2 cuestiones que me gustaría aportar aquí en la mesa, ¿no? Si bien no me sirvieron para medicar porque no pude, sí que la materia médica siempre me hace preguntarme cosas. Entonces, por supuesto, este análisis repertorial es muy, digamos, más o menos, ¿no? Se podría hacer muchísimo mejor si se pudiera repreguntar y hacer historias clínicas como Dios manda, pero bueno, es un análisis repertorial de lo observable, digamos así. Entonces, hay 2 remedios que me hicieron reflexionar mucho. Uno es, y es lo último, ya termino, a ver. Uno es opium. A mí me encantó encontrar este remedio en la repertorización, porque es totalmente coherente con el cuadro mental del paciente, ¿no?, que encontrábamos. Como dice Ken, en sus lecciones de materia médica, opium está en una clase de enfermedades pues justamente marcadas
por la anestesia al dolor, doloríficas. Hay un error de la percepción del estado en que se encuentra. El paciente dice que no está enfermo y aunque tengo síntomas, no necesita nada, no siente los síntomas y tiene sensación de bienestar corporal. Entonces, este cuadro mental de los pacientes COVID que pude observar tenían este estado, digamos así, narcotizado, que parece existir en opio, ¿vale? Pero aparece una duda en todo este contexto. Los pacientes ingresados reciben una gran cantidad de medicamentos alopáticos y muy diversos. Y en cantidades importantes, la hidroxicloroquina, la citromicina, ceftriaxona, cortisona, lopinavir, bueno, todos, el tocilizumab, un montón. Son potentes fármacos alopáticos, antiinflamatorios, antivirales y antibióticos. Se administran, al menos lo que yo vi en el hospital, ¿no? Se administran en progresión según avanza la gravedad del paciente. Y además la oxigenoterapia, todos van con oxígeno. Si bien se conoce el efecto de cada uno de ellos, lo que está claro es que no se sabe cómo pueden actuar todos juntos en el ser humano. Entonces, mi pregunta o una reflexión es, ¿podría ser que este estado mental sea el resultante de tanta intoxicación química? Bueno, pero por el contrario, este estado mental podría deberse al gran efecto inflamatorio que provoca la infección. Porque yo este estado lo observé tanto en pacientes que habían tomado todos los fármacos alopáticos, como aquellos en que solo habían tomado pocos, digamos, ¿no? O sea que ahí está la reflexión. Y luego el otro que me hizo reflexionar mucho es Arsenicum album, ¿no? Nuestro gran conocido Arsenicum, que para mí ahí sí fue toda una sorpresa encontrarlo en este estudio repertorial. Su ansiedad, la inquietud interna, externa, el gran temor a la muerte que conocemos de Arsenicum, su gran deseo de compañía. Yo les juro que yo no lo observé en ninguno de los pacientes a los que pude atender. Es más, si a mí me hubieran dicho, doctora, ¿puede medicar a un paciente con homeopatía? Os aseguro que yo, Arsenicum, es que vamos, es que ni pensarlo. Entonces, ¿cómo puede explicarse que cubra todos los síntomas? ¿Cómo puede seguir apareciendo en esta repertorización, ¿no? Bueno, eso es lo que yo estuve reflexionando en el cuadro mental de Arsenicum que todos conocemos, ¿no? Y que tantas veces nos ha ido con éxito, hemos prescrito Arsenicum, con la inquietud, con el temor a la muerte. Es posiblemente quizás lo que más conocemos, porque es o un inicio o un estado del desequilibrio vital. Pero si progresara este desequilibrio a un estado mucho más grave, si tuviéramos un paciente Arsenicum con un desequilibrio muchísimo más grave, ¿podríamos observarlo en nuestro consultorio? Yo seguramente no. ¿Por qué? Porque a lo mejor estos pacientes ya en estado tan grave, pues se nos escapan de la consulta o justamente se internan o se medican con un especialista alópata o lo que sea. Entonces, ¿cómo sería el cuadro mental de un paciente arsénicum muy grave? Entonces, para entender mejor el arsénicum así, con un importante desequilibrio, pues busqué entre los clásicos de la homeopatía, ¿no? A ver si podían explicarme. Quizás en esa época, esos médicos que en esa época sí podían observar y medicar esos casos más severos. Entonces encontré la explicación en la enciclopedia de materia médica pura de Timothy Felt Allen, del doctor Timothy Felt Allen, del siglo XIX. No sé si lo conocen, yo no lo conocía, ya se lo digo ahora, y en ellas leí los siguientes síntomas patogenéticos y quiero transmitirlo porque a mí me calmó. Son los siguientes, pone tranquilo, sin quejas, calmada indiferencia, sin preocuparse por su muerte inminente, calma mental, a ver, se me escapó, calma mental, estado de ánimo tranquilo y equitativo, ningún evento perturbó su ecuanimidad. Acuérdense de los pacientes estos que vi con el duelo alterado. Ella, dice la patogenesia, ella conservaba sus facultades mentales, su conciencia clara y una disposición tranquila e inquebrantable. Ahí sí, ahí puede entender que este debe ser el cuadro mental de un arsénicum grave y entonces sí es coherente que aparezca en la repertorización del paciente grave COVID. Bueno, nada más, simplemente observar la clínica en la fase más grave me permitió ver
cuáles y cómo son los síntomas más predominantes, y a través del estudio homeopático pues poder reflexionar sobre la realidad de estos pacientes y también de nuestra posible práctica clínica, ¿no? Y nada, espero que estas breves reflexiones pues, nos puedan ayudar a medicar a los pacientes COVID si se tuviera la oportunidad, ¿no? Que, bueno, nunca hay que perder la esperanza, ¿sí? Y con esto nada más, agradecerles la atención. Muy bien, Ana, muy bien. Nos trajiste Muy bien. una imagen totalmente impensada y por otra parte daría la impresión que el COVID, como todo miasma agudo, tiene etapas y debe tener etapas en las de donde actúan diferentes remedios, ¿no? Sobre todo como lo presentamos la vez pasada, un virus tan polimorfo que hay un polimorfismo también homeopático, como coherente, o como decía Matías, hacia este otro remedio, hacia el paciente. Debe tener varias etapas. Yo creo que debe tener por lo menos 3 etapas de gravedad, y destacaste muy bien vos el tema de la medicación alopática, ¿no? Pero parecería ser este nivel de tranquilidad que vos has visto en estos pacientes pre-mortem, digamos así, llama mucho la atención, ¿no? Llama mucho la atención. Bueno, después vamos a volver a hablar de esto. Quiero agradecer a los que están participando de Argentina, por supuesto, Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia, Puerto Rico, Costa Rica, México, Estados Unidos, Francia, España, Noruega, Italia y Brasil. Así que les agradezco la participación. En este momento en el chat somos más de 300 personas y casi 400 con los otros lugares por donde se está dando la conferencia con el Facebook y Instagram. Bueno, Alberto Granjábalos, ¿está? Gracias, Marcelo. Ahí estás, Alberto. Bueno, un gusto que estés con nosotros, Alberto. Muchas gracias, Marcelo, por la invitación. Y es un honor estar en este panel y espero que pueda aportar con algo. Me parece extraordinaria la presentación, las 2 presentaciones, pero impresionante la de la doctora. Acá, pues, Perdón, Alberto, vos sabés que se escucha muy, muy bajo. Te pediría, si no se puede arreglar el micrófono, que subas el volumen porque casi no se escucha. Ya. Sí, algo pasó, inclusive en el ensayo con el micrófono, pero bueno, vamos a ver si se me escucha bien ahí. No, les decía que al contrario de esa experiencia tan enriquecedora de la doctora, nosotros acá en Ecuador pues tenemos la posibilidad de atender solamente a los pacientes en estado inicial, y eso solamente partiendo o evaluando la experiencia, el cuadro clínico, porque en la consulta particular, y más todavía la homeopática, no tenemos acceso a las pruebas. Entonces, lo que yo voy a presentar solamente son 2 historias clínicas que nos van a confirmar lo que nos habla la doctrina sobre la interacción de las enfermedades desemejantes. Porque debemos pensar que como enfermedad epidémica, el COVID es una enfermedad desemejante. Y cuando interactúan estas 2 enfermedades, hay 3 posibilidades. Sobre todo me voy a referir a la segunda y a la tercera, porque la segunda interacción posible es que el cuadro agudo desplaza totalmente al cuadro crónico y da sus síntomas hasta que cesa por curación o por muerte y puede volver indudablemente al cuadro inicial. Y la tercera observación, que es cuando la enfermedad desemejante se fusiona con la enfermedad antigua
y da una enfermedad compleja que es más difícil de tratar. Entonces, yo creo que en estas dos historias se van a evidenciar estas dos interacciones. Como les decía, pues solamente la evaluación nuestra es clínica, no ha sido posible confirmar con el laboratorio, pero los dos cuadros son bastante claros. Hacia fines de febrero, el día anterior a que se cerraran las fronteras a causa del COVID, mi paciente, una mujer de 41 años, a quien atiendo desde hace 8 años, se encontraba por trabajo en el exterior. Al saber que al siguiente día los aeropuertos ecuatorianos dejarían de funcionar, entró en un grado severo de ansiedad, pues no sabía cuánto tiempo duraría el problema y ella debía regresar con su familia. Luego de realizar innumerables gestiones, consiguió un vuelo que lo trajo aquí. Ya en su casa empezó a agudizarse un dolor abdominal que mejoraba escuchando esas diarreicas. No la Alberto, 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 no sé si nos estás escuchando, pero nosotros te dejamos de escuchar, ¿eh? Lo dejamos de ver también. Bueno, yo te diría, si está Gustavo Cataldi, que comience él y vemos si se pueden solucionar las cosas de Alberto. No sé si nos está escuchando en este momento o no, pero que siga Gustavo hasta que a lo mejor Granja pueda solucionar las cosas. ¿Estás por Sí. ahí, Cata? Cataldi, Ahora sí. ¿Me escuchan? dale. Sí, perfecto. Arranca vos porque hacia Alberto se ve que se le trabó la máquina, perdimos contacto con él. Bueno, ya lo presenté a Gustavo y lo que le pedía yo a Gustavo para esta reunión es que él nos pudiera traer un poco el panorama mundial de lo que está pasando con la homeopatía, ya que estamos tan, digamos así, perforados por informaciones de diferente índole, ¿no? Y Gustavo creo que es, siendo el presidente de la Liga Médica Homeopática Internacional, es el que más ha congregado esta información, ¿no? Así que bueno, Gustavo, gracias. Bueno, gracias Marcelo. Sí, yo he sido una especie, o estoy siendo una especie de testigo privilegiado de todo esto, porque de alguna manera estoy en un lugar en donde se centraliza mucha información, y estoy muy conectado con mucha gente que envía e intercambia información. Así que desde ese punto de vista he sido desde el comienzo un testigo privilegiado, y he sido un testigo privilegiado de cómo este virus, el COVID-19, coronavirus, ya en el nombre hay alguna confusión. No hay confusión, pero quiero decir que hay, digamos, una alusión a una doble identidad, digamos, ¿no? Nosotros los homeópatas tenemos que estar atentos a eso. Pero sí, cómo esta pandemia ha interpelado a la sociedad, por un lado, a la sociedad en su conjunto, in toto, ha interpelado a la comunidad médica y nos ha interpelado a nosotros dentro de la comunidad médica, a la comunidad homeopática. Con ese inicio tan rotundo que comenzó allá en China y que rápidamente se fue expandiendo con una especie de entre miedo y confusión con respecto a las informaciones que se venían recibiendo de un lado o del otro. La reacción de la comunidad médica en general
también confusa en muchos aspectos. Hay confusiones desde el punto de vista de lo epidemiológico, muchos epidemiólogos discuten entre sí, desde el punto de vista infectológico, hay confusiones desde el punto de vista sintomatológico, lo que era verdad en una época, ya después fue variando, aparecieron síntomas nuevos, se desacreditaron otros síntomas. Estoy hablando de manifestaciones clínicas, cómo la comunidad médica en general ha tomado esta pandemia, esta epidemia. Pero también nosotros, los médicos homeópatas, hemos sido interpelados, y hemos sido interpelados en el sentido de que cómo reaccionamos como comunidad homeopática ante una epidemia como esta. Y también se ha producido mucha confusión en el ambiente. Yo recuerdo ya desde el inicio, por ejemplo, un excelente homeópata ya había, por ejemplo, sugerido un remedio, Justicia Ada Toda. Un médico por el otro lado, que yo respeto mucho. Pero ya sin mucha experiencia, más que algunos síntomas que producida la enfermedad, y que el centero ya había hecho esa indicación, por ejemplo. Y algunos lo habrán usado, pero después no hemos visto casos de Justicia. También empezaron rápidamente los webinars a florecer. Webinar por un lado, webinar por el otro, como si hubiera toda una urgencia en la comunidad homeopática de sacar rápidamente el genio epidémico de esta pandemia y hacer algo, porque pareciera como que estábamos urgidos en encontrar un remedio que pudiera ayudar a los pacientes. Y sin mucha información al respecto. Nosotros desde la Liga ya desde temprano empezamos a tener los casos clínicos de nuestros colegas chinos, el profesor To, la doctora Yvonne Folk, nos mandaran los cuadros clínicos de los pacientes a que habían ellos tratados, siempre con esa temática y ese sesgo, ¿no? Tratamiento de los pacientes de forma leve, moderada, porque ya los graves, por suerte hoy Anita nos dio toda una reseña interesantísima, por cierto, de cómo podría llegarse a ver un paciente así en una sala de terapia intensiva, pero bueno, íbamos ya colectando esos casos como para empezar a hacer experiencia y para empezar a ver qué podíamos sacar en conclusión con ya casos clínicos en concreto. Empezaron las informaciones falsas, empezaron también otros homeópatas bien formados, muy respetables y que con mucha relevancia dentro del ámbito de la homeopatía internacional, empezaron a sugerir remedios, por ejemplo, cánfora. Salieron también trabajos desacreditando cánfora. El trabajo que salió desacreditando cánfora resulta que no era tan exacto tampoco. En fin, infoemia se llama eso. También infoemia en nuestro caso en homeopatía. Mucha información y poca sustrato concreto de qué nos podía ayudar. Otra interpelación a la comunidad homeopática, el remedio profiláctico, la profilaxis, vacuna homeopática, entre comillas, arsenicum, por ejemplo en la India están usando arsenicum, por ejemplo en Tailandia estaban usando gelsemium, ahora luego de una conversación que tuve con mi amigo Wanlop en Tailandia, cambiaron a Brionia. Bueno, en Cuba, que se está haciendo un complejo, otra interpelación, remedio único, remedio que supuestamente es el genio epidémico, remedio
en complejo, nosode, en fin, variables de la homeoprofilaxis que hacen también cierto ruido con nuestras posturas doctrinarias habituales. Además, ¿se puede hablar de un genio epidémico cuando hay tantas caras de la enfermedad? ¿Cómo podemos manejarnos desde ese punto de vista? Porque también me han dicho, bueno, pero la enfermedad puede ser diferente de acuerdo al lugar en donde se presenta. Entonces, el genio epidémico puede ser arsénico en un lado, gelsemium en otro, briona en otra, pero yo pregunto, ¿la escarlatina es diferente en un lugar, en otro, en otro, en otro? No. Si hay un genio epidémico, hay un cuadro clínico que tiene que responder a ese genio epidémico en homeopatía, con un cortejo sintomático que es más o menos estable. Porque si así no lo fuera, entonces ya estaríamos dudando de este miasma agudo. ¿Cómo podríamos encarar este miasma agudo? ¿Es un miasma agudo como podría llegar a ser una enfermedad de tipo, como se había hablado del éxito de Hahnemann con la veladona, etcétera, pero él tenía un cuadro clínico estable como para medicar con veladona. Bien, entonces, ante tanta desorganización, yo como presidente de la Liga, lo que trataba de hacer era, porque también había revuelo dentro de la Liga que no sabíamos bien cómo ubicarnos, tratamos de empezar a compilar las cosas en forma seria y hacer una compilación de casos clínicos, para lo cual, dado que había diferentes grupos trabajando en paralelo, los pudimos reunir a algunos de los grupos en uno solo que está siendo coordinado, en donde Carlos también está, de alguna forma, y está siendo coordinado por Bernardo Manizalde, que es el secretario de la Liga, secretario general, y Lex Rutten es quien está haciendo un gran trabajo de estadístico, haciendo junto con el aporte de varios, Robert Van Hasselen, bueno, Rashman Chanda, en fin, la gente de Italia, y varios otros que están trabajando en hacer una compilación de casos. Y hemos ido aportando a la comunidad homeopática boletines. Ya estamos en el 8º boletín, que le voy a ver si voy a compartir. Gustavo, lo mismo que para los demás oradores, simplemente a modo de información, 9 minutos va, pero manejate. Sí, no tengo mucho más. Ahí ustedes tienen, por ejemplo, del 3 de mayo, el último boletín, en donde van a ver que estos son con una cantidad de 132 casos compilados. Estos son los síntomas, que son síntomas bastante generales que se han tomado, y estos son los remedios que habitualmente están saliendo como más frecuentes, ¿no? Arsenicum, brionia y gelsemium. Es interesante que Lex está haciendo también todo un trabajo con respecto a la prevalencia de los síntomas y la depuración de cómo se puede hacer con un método del teorema, un método bayesiano, bajo la formulación de Bayes, cómo se puede tomar los síntomas y cuánta prevalencia tiene de acuerdo al caso clínico. Por ejemplo, acá ustedes tienen un caso, ustedes tienen, por ejemplo, postración, tos seca, disnea, comienzo del cuadro lento, dolor de cabeza, fiebre, diarrea, dolor de garganta, escalofríos, pérdida de gusto y olfato, ansiedad, boca seca, sin sed, con sed, dolor de pecho, peor por tos, y tos, peor a la respiración profunda. Ustedes fíjense que, por ejemplo, si el paciente tiene postración,
y uno está pensando en Brionia, bueno, no hay tanta prevalencia de postración acá, según esta compilación de datos, en el paciente Brionia con respecto, por ejemplo, al de Gelsemium. En cambio, si ustedes van a ver la SED, que ya lo sabríamos por la clínica, hay muchas más posibilidades de que Brionia sea el remedio que Gelsemium o aún Arsenicum. Y así estas radios de prevalencia, de probabilidad que tienen los remedios, pueden llegar a ser útil en la medida en que uno esté dudando entre uno u otro remedio. Por supuesto que no son los únicos 3 remedios, esto es solamente es algo comparativo entre, entre estos 3 remedios. Pero estos son los 3 que más salen. Ahora, ¿cómo hago para salir de compartir en la pantalla? Ahí estamos. Después, otra cosa que nosotros hemos hecho desde la Liga es ofrecer nuestros servicios a la Organización Mundial de la Salud. Acá tienen la carta que le hemos enviado, en donde nosotros nos presentamos diciendo de la importancia que ha tenido en las historias de las epidemias la homeopatía, y cómo la homeopatía podría llegar a ser útil en el caso de los pacientes, ya sea como en las formas leves o moderadas, como para no progresar a formas graves, o incluso en las formas graves que nosotros no tenemos acceso, lamentablemente, porque si hay algo que uno también lamenta como homeópata es qué pena que nosotros no podemos hacer un tratamiento a este tipo de pacientes que podrían llegarse a ver muy beneficiados con nuestros tratamientos. En fin, nada, este es mi aporte por el momento. Tengo algunas preguntas después para hacerles a los que me precedieron, y les agradezco mucho la invitación. Muchas gracias, Gustavo. Y bueno, vamos a empezar, no sé si te parece, Matías, empezamos con el debate. ¿Vos querés hacer algunas preguntas primero, algunos aportes? Sí, primero que nada quería agradecerle a Gustavo porque justamente de estos informes de la LIVA nosotros también basamos gran parte de nuestro trabajo, el que presentamos hace 2 semanas. Me parece muy interesante porque el tiempo ha ido haciendo que decante la información, y a pesar de que reina como muchas informaciones, a veces contrapuestas, creo que vamos llegando a conclusiones que son interesantes. Primero, a Carlo Resani, quería hacerle algunas preguntas y que, por supuesto, Marcelo, si querés agregar alguna otra, pero me gustaría preguntarle a Carlo si se puede acceder a las conclusiones parciales que va teniendo el Clificol. Si, digamos, se puede acceder a las historias clínicas que van subiendo los distintos médicos, y si se pueden ir extrayendo conclusiones, y estas conclusiones, si se puede acceder a ellas por ahora. Sí, el proyecto es efectivamente al su comienzo oficialmente, porque están muchas personas que quieren poner casos ahí, y hemos trabajado este mes, ¿no?, construyendo este database. ¿Cómo se proyectan los datos? Primero, todas las personas podrán ver en todo el mundo la prevalencia de los síntomas guía tomado
como genios epidémicos. Por ejemplo, el cansancio que decía Ana es un síntoma que nosotros tenemos muchísimo, ¿no? Esto se ve en manera automática, de manera con un cálculo automático a condición que podemos poner síntomas repertoriales dentro. Si no, no se puede calcular nel testo della consulta. Il testo della consulta está, pero la codifica de los síntomas guía, como los síntomas que decía Ana, indicaba Ana, tiene que ser un cálculo automático por ver el genio epidémico. Esto lo ven todo. Entonces, todo lo verán. La prevalencia de los síntomas como frecuencia, la prevalencia de los remedios prescritos, más frecuencia, ma el texto de la consulta está visible solo o a los grupos o al coordinamiento nacional o al comitato científico. Esto porque tenemos un poco miedo que pueden entrar los escépticos. Entonces, esto es una tutela, no sé si la tutela es un término castellano o menos, ma tenemos que estar cuidado para que puedan entrar a hacer esto. Toda la estadística estarán valutada automáticamente. De tal manera que todo el mundo, cualquier idioma que entra, está una pregunta si está el acceso a la base de datos, está en portugués, sí, está también en portugués, ¿no? Están como 14, 15 idiomas que estamos introduciendo y todos se automatizan de todas maneras. Pero los síntomas repertoriales tenemos todo, cada síntoma es un código para nosotros, es muy fácil calcular. Esto es esto. El proyecto oficialmente para introducir datos, ¿no? Va a empezar el lunes de la próxima semana, oficialmente. Ahora hemos trabajado como sobre la plataforma para poner listo un instrumento que no fue hecho realizar en así poco tiempo. Carlos, me parece muy interesante el proyecto. Yo te ofrezco el sitio de la universidad para que ustedes lo puedan exponer y para que la gente pueda ver cómo entra y cómo se anota. Y coincido con vos que todo tiene que tener cierta medida y cierta tutela para evitar los problemas posteriores de la divulgación de datos, ¿no? Pero me llamó mucho la atención, en primer lugar, que han hecho un trabajo pensando en todos, es decir, los idiomas de por medio. En segundo lugar, buscando la manera más simple de subir los datos, que eso es fundamental. Y en tercer lugar, la gratitud por todo lo que es este trabajo comunitario, ¿no? Yo siempre digo que los homeópatas es como los médicos, ¿no? Muchos trabajan y su visión no llega más allá de la puerta del consultorio. Claro. Y hay otros que trabajan desde la puerta del consultorio para afuera. Así que te conozco de hace muchos años y te agradezco mucho. Este es un proyecto más, pero me parece que va a tener mucho éxito. Así que después se van a comunicar con vos para ver de qué manera se articula la posibilidad de que ustedes puedan mostrarlo en la universidad. Sí. Carlos. Yo quiero agregar unas cosas, si puedo. Unas cosas que por el tiempo no he dicho, es que cuando se ponen los síntomas repertoriales, se puede poner síntoma repertorial desde Radar, de síntesis, dal Complete Dynamics e da Meg Repertory. Cioè es completamente una plataforma abierta, ¿no? Perfecto. Todo. Y lo que estamos haciendo en esta última semana, hemos como 35 o 40, no me recuerdo más, coordinación nacional. Si alguno de ustedes quiere para Argentina, Ecuador, colaborar en este proyecto y hacer coordinamiento nacional, está bienvenido. Esto es. Perfecto, Carlos. Matías, ¿querés hacer una pregunta más? Carlos, dos cositas más. La primera, quería resaltar algo, una gran cualidad que para mí tiene el trabajo que están haciendo desde la Liga, y te lo quería compartir porque me parece que de toda esta gran base de datos se puede llegar a sacar algo muy interesante, porque yo dudo personalmente de que
COVID-19 tenga un genio epidémico. Creo verdaderamente que hay formatos. Y entonces, realmente, para mí es muy interesante esto de ver cómo es el cuadro de Arsenicum del COVID-19. No cómo es Arsenicum en el cuadro agudo, eso lo sabemos. Pero el cuadro agudo de COVID-19 que necesita Arsenicum tiene algunas particularidades. También con Gelsemium, también con Brionia. Eso fue parte de lo que tratamos de expresar en el encuentro que tuvimos la vez pasada, pero me parece que cuanto más grande sea la base de datos, más rico puede ser esto, y que puede ayudar a efectuar diagnósticos de una manera más rápida. Bueno, ahí está Alberto, a ver si podemos seguir con él. Ahí te estamos viendo, no sé si te estamos escuchando. A ver, Alberto, ¿nos escuchás? Sí, yo les escucho. ¿Ustedes? Ah, bien. ¿Sí? Te escuchamos un poco mejor, pero bajo. Bueno, estoy con la señal muy inestable, va, viene. ¿No? Yo lo que quisiera es tal vez dar los síntomas que percibí en el primer caso, que tuvo una mejoría espectacular con Gelsemium. Esta señora estuvo de viaje en un país donde ya había casos de COVID, y de un día para otro en el Ecuador cerraron los aeropuertos. Y a ella le tomó por sorpresa, y tenían un problema económico y efectivo para regresar al Ecuador. Y bueno, pasó un estado de ansiedad terrible ahí, tratando de arreglar los sitios que pudo venir al Ecuador. Y por esa tensión nerviosa presentó un cuadro de rey. A la semana empieza a tener molestias de garganta, tos frecuente, tos debilitante, empezó con decaimiento, disnea, dolor en el pecho, ansiedad, presentimiento de muerte, y con fiebre ligera, remitente, con escalofrío, pesadez y dolor muscular en las piernas. Repertorizo los síntomas: ansiedad con temor, presentimiento de muerte, ansiedad por el futuro, aversión a la compañía, pero teme estar sola, debilidad por el esfuerzo, y cuadro con otros síntomas para confirmar el medicamento y prescribo Gelsemium. Le doy 200 en plus, que usamos mucho acá en el Ecuador, porque como no tenemos farmacias, tenemos que optimizar al máximo el uso de los medicamentos. Y a los 2 días más o menos empieza una mejoría y no volvió a tener una recaída. El otro caso es un paciente de 81 años, no lo había visto nunca, soy médico de la familia de él, pero este señor desde hace unos 3 años tenía problemas de mareos ocasionales, malestar, agotamiento, y alguna vez tuvo un episodio de un desmayo con desvanecimiento. Cuando empieza el encierro, confinan acá en el Ecuador, empieza él con un estado enorme de ansiedad, dolor de garganta, empezó a tener un agotamiento marcadísimo, se agudizan los mareos, presenta un cansancio constante, ansiedad por todo lo que estaba escuchando en noticias de Guayaquil, que hubo una serie de eventos, ¿no?, que resultaron muy traumatizantes, y él quedó muy impresionado. Tuvo una caída en el baño por un mareo que tuvo, y eso le agudizó todo el problema. Empezó con pensamientos de muerte, temor a la muerte, se le subió la glucosa,
una tremenda ansiedad por la salud, anunciaba su muerte, o sea, un estado fuerte de ansiedad. Él relaciona todo su cuadro con las cosas que estaba viendo en las noticias y cada vez entraba en un estado mucho más agudo de ansiedad. Tenía en los episodios de fiebre, tenía escalofrío, tenía sed de pequeños sorbos y aumentaba mucho la ansiedad y el miedo a la muerte. Completo la historia con el hijo y me dice que siempre fue autoritario, a veces violento, exigente, era perfeccionista, para él nada estaba bien, ansioso por la salud, al punto de que en algún momento, hace algunos años, diagnosticaron una úlcera gástrica y él pensó que iba a morir, que tenía cáncer, etc. Esto, obviamente la prescripción es obvia, de prescribir arsénico 200, ¿no? Pero era para enfatizar el hecho de que si bien el genio epidémico es una guía, es el paciente el que da las modalidades, ¿no? Y además para confirmar la forma en que interactúan las enfermedades de semejantes. En la primera, el cuadro agudo desplaza totalmente al cuadro crónico de la señora, y en el segundo caso, forman un complejo y agudiza los síntomas antiguos que tenía el paciente. Si bien yo pienso que el genio epidémico es una guía para nosotros, pero no podemos prescribir solamente por el genio epidémico. El genio epidémico lo pone la enfermedad de alguna manera y son los pacientes los que ponen las modalidades diferentes, ¿no? Por eso una historia clínica es buena, es indispensable, ¿no? Bueno, esto es lo que yo podría decir porque se perdió mucho tiempo en la desconexión y estoy a disposición de cualquier pregunta. Con cierta dificultad se te escuchó, pero por lo menos yo te pude escuchar y entender. Vamos a hacer también una próxima contigo para que con mejor conexión, a ver si para poder tener más posibilidad de que te amplíes más en esto que decís. La última parte estuvo, me parece a mí que es un poco la clave de tu mensaje, ¿no? No porque estemos frente a una epidemia de COVID vayamos con la cabeza puesta nada más que en los remedios que se dicen que cubren el COVID, ¿no? Porque los que expliqué yo la vez pasada, que es mi manera de entender la doctrina, que es que la impronta energética del virus va a desencadenar una enfermedad de semejante, pero puede desencadenar el desarrollo de la enfermedad propia del individuo. Por eso ya lo dice Hahnemann en el parágrafo 204. Entonces, si los síntomas hablan del cuadro crónico, por más que tenga coronavirus, tendremos que dar remedios que tengan que ver con el cuadro crónico. Y si el cuadro crónico queda suspendido y aparecen síntomas solo del coronavirus, ahí sí será aplicable todo esto que estamos hablando, ¿no? Porque si no, hacemos alopatía con medicamentos homeopáticos. Pero debemos tomar en cuenta, claro, pero tenemos que tomar en cuenta que los síntomas del cuadro crónico que debemos considerar son los que se han modificado con la enfermedad. Y eso de alguna manera nos lleva a personificar mejor el medicamento. Y también Hahnemann dice, hablando de las epidémicas, ¿no?, que muchas veces después de una epidemia pueden haber cambios en el medicamento del estado crónico, ¿no?, y que no siempre podemos volver a dar el medicamento que estaba tomando, ¿no? O sea, precisamente por ese impacto que produce la energía de la enfermedad. Claro que sí, claro que sí. Vamos a hacer alguna referencia, quiero decir algunas cosas que he leído en el chat, que
quiero citar a algunas personas. Andrea Brancaleón, que es médico veterinario de Italia, muy conocido por muchos de ustedes y es profesor de la Universidad Candegave, gran amigo, agrega una cosa al trabajo de Ana. Nos dice que él ha visto en casos así desesperantes de animales muy enfermos, la misma sintomatología que dice Ana que vio en estos pacientes de COVID y mejorados o sacados de ese cuadro casi terminal con arsénico. Así que en veterinaria de alguna manera han visto esta otra cara de arsénico. Y hablando de otra cara de arsénico, me dice la doctora Puga, del Ecuador, que no nos olvidemos de la alotropía que tienen muchos minerales, es decir, que tienen esa manifestación polar según su estructura química dentro de lo químico, como es el oxígeno, el carbono, sobre todo son las sustancias simples, ¿no? Y que quizás el arsénico tiene esta otra posibilidad, sobre todo en los planos terminales, ¿no? Igual va llamando la atención que los medicamentos son los que hemos estado hablando, salvo el opium, ¿no? que marcó Ana, y de alguna manera podemos tener nuestro pequeñísimo botiquín para actuar, si tenemos que actuar en aquellos casos donde el tratamiento constitucional haya estado suspendido o no haya síntomas o no nos vaya bien con ese remedio, ¿no? Marcelo, Sí. si me permitís, yo quiero volver sobre un concepto que me parece muy importante a tener en cuenta frente al COVID-19, frente a todo cuadro agudo, pero al COVID-19, y es, pareciera como que esto de la velocidad con la que se va presentando el cuadro, de movida puede ser un buen indicador para pensar en unos y otros medicamentos, por lo menos en el inicio. Es decir, de movida de lo que yo he leído de muchos casos, por ejemplo, italianos, que ha habido muchos casos de arsenicum en Italia, o por lo menos así está descrito, pareciera que el cuadro es más bien de tipo de evolución rápida, mientras que los cuadros de Briogno, Gelsemium, en general tienden a ser de evolución lenta, distinto, por supuesto, para la dinámica que toman una vez que llegan que se presentan ya en las últimas etapas, en las que la enfermedad toma un curso grave, que es lo que hablaba Ana Juan. Y a Ana Juan le quería hacer algunas preguntas que también están en el chat. Esta cosa de conformismo, te quería preguntar si podía ser tranquilidad también como síntoma. Existe el síntoma pide nada, que me parece interesante porque en pide nada está Brionia. Y también si en lo que has visto, si encontraste indiferencia, resignación, síntomas relacionados a cierto cuadro de depresión, que no pareciera, pero por eso te lo pregunto, porque son cosas que han aparecido en el chat. Mira, yo esto lo estuve pensando mucho porque cómo definir lo que observaba, ¿no? No te puedo, yo te diría que no son cuadros depresivos, o sea que no hay un componente claro o observable de depresión, no hay una indiferencia a todo, indiferencia a su vida, no, es un estado de tranquilidad, de conformismo, es que son las palabras que me salen. ¿Podría tomarse el síntoma también no pide nada? Por supuesto que sí, y algunos otros seguramente que sí, ¿eh? No te digo que no. Yo lo que quiero transmitir es que, mira, el tema es así, cuando llegas a tratar a estos pacientes, ¿no? La primera parte la pasas con tus colegas médicos, ¿no? Y ahí hay una cierta tensión, inquietud, preocupación, porque el enfermo de ayer se agravó, porque llegó el análisis tal, está fatal, porque se volvió a hacer la placa, y hay una cierta, ¿no? Luego hablas con enfermería y también vienen a reportarte, mira, esta noche la saturación bajó, fíjate que, ¿no? Y
Luego te pones el traje y entrábamos a las habitaciones y era el momento de las 12 horas de más paz. Es increíble, porque el estado de los pacientes, el hablar con ellos, te transmitían esa paz, esa tranquilidad. Es un estado, me sabe mal decir esa palabra, pero yo incluso un día llegué a casa y dije, hay que tener COVID, estar muy chungo, muy mal, para tener este estado de beatitud que veo en los pacientes. Por supuesto, no se me ocurrió tomar ese síntoma, pero el estado que te transmite el paciente es ese. Luego sales, te quitas todo el mono de ir a la luna interplanetario y vuelves a comentar con los colegas, pues claro, que el paciente está mal, que la saturación bajó, que no sé qué. Y luego la última fase, antes de irnos, esas 12 horas, es hablar con la familia. Y con la familia aún te genera más ansiedad, porque ahí sí, la familia notas la inquietud, la ansiedad, la angustia, está bien, no está bien, porque no se pueden ver, están todos incomunicados. Entonces, de esas 12 horas, yo te diría que es la sensación del paciente que te transmite incluso, es de tranquilidad, de conformidad, de nada, para nada la depresión, para nada la indiferencia, para nada esa sensación que uno tiene a veces delante de los pacientes que tiran la toalla, ¿verdad? No, es un estado de bienestar. Mira, vos sabés que a mí me tocó un caso que en realidad no lo llegué a medicar porque no pudieron entrar la medicación a donde estaba el paciente internado. Era el suegro de un paciente mío. Y después de contarme todo, yo le digo, bueno, ¿y cómo se comunican con él? Bueno, por celular, dice, el celular se lo dejan tener. El paciente estaba con una neumonía bilateral muy complicada. Ahora, por suerte, mejoró con el curso de la enfermedad y la medicación alopática, sin homeopatía. Pero él me decía, no pide nada, está bien. Y está solo, está aislado, tenía un nietito chiquito y no para nada, no, estaba lo que vos decís, está bien. Lo único que pedía era pantuflas porque decía que tenía frío en los pies. Y entonces te quería preguntar si había alguna referencia a lo termal en estos pacientes que vos veías. No que me llamara la atención, no que hubiera así algo para registrar o anotar. La verdad es que no. Bien. Lo siento. Yo creo que me gustaría volver a hacer, no se puede decir esto fuera de estos ámbitos médicos porque parece, pero otra semanita más hubiera estado muy interesante. Ya poder fijarse en cosas mucho más concretas. Lo que pasa es que hay que entender que uno está ahí en un territorio donde se empieza a preguntar mucho interrogatorio homeopático. Los alópatas como que no te miran un poco así, ¿no? Como... Ana, y una pregunta más. Tampoco da para que pensar en árnica, ¿no? Como medicamento, en términos de que no es un paciente que te mande de vuelta a tu casa, no es un paciente que rechace la colaboración médica, o sí, no. O podría ser un paciente árnica o china, por ejemplo, que uno rechaza el consuelo y el otro rechaza la ayuda y prefiere tener a todos lejos. No. Para nada, no, esto no apareció en ninguno de los pacientes que yo vi, ese rechazo al médico, ese no querer ser ayudado, no, para nada. Pero también, es eso la segunda parte de mi reflexión, digamos. ¿Cómo sabemos una árnica, por ejemplo, un desequilibrio grave de paciente árnica? Por ahí también cubriría, ¿no? Podríamos entender que fuera un paciente árnica. Eso es lo que me ha sorprendido más a nivel homeopático, que remedios o fármacos homeopáticos que uno ve que no van a cuadrar porque tiene el conocimiento, digamos, fraccionado o de un desequilibrio hasta cierto punto. ¿Cómo es ese desequilibrio? ¿Cómo es ese arsénico que se desequilibra mucho y que cambia esa visión? Y por ahí con yodum también, ¿no? Esa inquietud en yodum pues no se veía, pero por ahí, ¿cómo es un yodum con muchísimo desequilibrio? No lo sabemos. Por eso, Gustavo, eso que explicabas tú, ¿no? Del miasma agudo, de encontrar un cuadro más o menos estable, ¿no? Yo estoy en desacuerdo contigo, Matías, en el sentido de que creo que sí, que este miasma agudo
tiene que tener, o podríamos empezar a encontrar remedios, unos genios, ¿no? Epidemiológicos que nos expliquen este desequilibrio COVID, ¿no? Porque Pero yo no dije eso, Ana. Yo lo que dije es que es difícil que encontremos un genio epidémico. No, es decir, uno no. Eso es lo que te quería decir. De ninguna manera. Claro, yo digo que hay varios genios epidémicos que de hecho los hemos visto, porque hay cuadros de Brionia que han resultado exitosos, cuadros de Gelsemium que han resultado exitosos, cuadros de Arsenicum que han resultado exitosos, cuadros de Cánfora que han resultado exitosos. Y cuando son exitosos de los cuadros que yo he visto, en 12 horas, en 6 horas, en 2 horas. Concretamente hace poco muy rápido, muy rápido. Un paciente que no podía estar, tenía que estar sentado porque si no se ahogaba, y que el medicamento, por supuesto, fue Arsenicum, y mejoró en horas mejoró la saturación y la disnea. Hay unas... lo que pasa es que... Perdóname, Ana. Perdón. Hay unas preguntas por chat que nos están acercando remedios de todo tipo para, ¿no? Parece este cuadro nuevo que vos mostraste, ¿no? Que es China, Hidrogenium, Fósforus. Bueno, yo creo que lo que vos mostraste fue la punta del iceberg de algo que hay que profundizar más, pero hay una doctora, Luz María Martínez, que atendió a una persona en España, una médica española, con un cuadro de arsénico exactamente al cual vos nombraste, y que salió, dicen, 24 horas, ¿no? Así que tu investigación es una investigación muy interesante porque pone de manifiesto que no hay una infinidad de remedios que deben actuar. Debe haber un grupo de remedios entre los cuales nosotros podemos elegir cuál de estos remedios responde al genio epidémico. Porque recordemos, por ejemplo, cuando hubo la epidemia de cólera, no se encontró un remedio para el cólera, pero sí se encontraron esos famosos 3 remedios de que descubrió Hahnemann, que bueno, eran aplicados a los pacientes según la propia individualidad del paciente respecto de uno de estos remedios, ¿no? Así que, sí, con Belladonna tuve esa posibilidad Hahnemann en 1801 de aplicarla en la escarlatina, pero bueno, eso no apareció tantas veces. En general, cuando aparece una epidemia hay varios remedios que se corresponden con la sintomatología de la epidemia, porque nunca es una la sintomatología. En la curva de Gauss hay pocos síntomas en el medio y muchos síntomas que se escapan y dan individualidad por otro lado, ¿no? Marcelo, yo te tengo una pregunta para vos y otra para Granjablo. Dice que, por favor, esta es una médica brasilera, que te pregunta si podés repetir la dosis que diste en estos, y la posología en estos casos, porque no lo escuchó bien. A ver si podés. ¿Me escuchaste, Granja? Sí. En ambos casos prescribí Gelsemium y Arsenicum a la 200. Y las tomas las hice en plus. Tomando una cucharadita cada 3, cada 4 horas, de acuerdo al cuadro, que vayan distanciando en la medida que mejoran. Y sí, realmente Gelsemium le sacó rápidamente del cuadro, y lo de arsénico mejoró muchísimo también rápidamente. El cuadro de arsénico era clarísimo, ¿no? Sino que lo leí muy rápido y hubo algunos síntomas interesantes que había que tomar en cuenta, ¿no? Como vamos a hacer seguramente alguna otra reunión, yo quiero invitar a los colegas brasileros, sobre todo, que en este momento están en una pelea fantástica con el coronavirus en Brasil. Y estamos tratando de ver si podemos hacer dentro de poco otro encuentro de esta manera. Te voy a volver a invitar, Beto, para que puedas hablar sin tanto esfuerzo, vos por comunicarnos y nosotros por escucharte. Estás en Quito, ¿no? Sí, en Quito. Y ahí es alto, debería haber, la comunicación debería bajar más rápido. Por lo general no falla la señal, por lo general, ¿no? Pero ahora ha estado tan entrecostado que también a ustedes Bueno,
Ya lo vamos a solucionar. Y para Cataldi, llegaron varias preguntas en el chat respecto de cómo se consiguen el boletín. Entonces, antes, el newsletter que vos dijiste, antes de que vos digas nada, todos los homeópatas deberíamos saber que existe una entidad madre de toda la homeopatía del planeta, que es la Liga Médica Homeopática Internacional, que en este caso la preside Gustavo Cataldi, y que es una asociación, digamos así, que no tiene ningún apoyo de absolutamente nadie, nada más que de los homeópatas que pagamos una cuota a fin de año, que no creo que son $7, no me acuerdo cuándo, para sostener todo este proyecto. Así que, bueno, como a lo mejor él no lo va a decir, lo digo yo, invito a participar a la gente de esta organización afiliándose a la Liga, ¿no? Y bueno, esas personas son, creo yo, las que van a recibir el newsletter y toda la otra información. Pero bueno, es una pregunta que es para vos, Gustavo. Bueno, sí. El newsletter se envía, cada país tiene un vicepresidente que está representando a su país ante la Liga, y cada boletín se envía a los vicepresidentes, que se encargan además de distribuirlos en las asociaciones que son miembros y los miembros individuales de cada país. De todos modos, también los boletines se están publicando en la página web de la Liga, que es lmhi.org, www.lmhi.org. Ahí están no solo por supuesto, los boletines, sino hay mucha información y muy valiosa acerca de muchas cosas que están pasando en la homeopatía mundial y que uno no sabe. Yo quería decir, con respecto a este tema genio epidémico, no genio epidémico, etc., sí, seguramente hay 1, 2, 3, pero lo que marca el paso, y esto es lo que me sorprendió a mí de la confusión en la comunidad homeopática, lo que marca el paso de la toma de un caso agudo son los síntomas. Nada más. Después uno puede tener 3, 4 remedios que sabemos que son los más frecuentes, etc., pero uno tiene que tener los síntomas. Entonces uno tiene que actuar como homeópata clásico ante la toma ante un cuadro clínico de este tipo. Y no tenemos que asustarnos en este aspecto, como he visto, como dije, una especie de susto comunitario. Quería hacerle una pregunta, si hay tiempo, un par de preguntas, una a Carlo y otra a Anita. Por un lado, a Carlo, con respecto a este tema de los datos, si no le parece prudente también ingresar entre los datos a recolectar de parte del médico homeópata, si el paciente estaba en tratamiento homeopático previo o no, si el paciente recibió el mismo remedio de la enfermedad crónica que considera el homeópata, y si el paciente estaba recibiendo o no homeoprofilaxis. Esos 3 datos como para, incorporar esa base de datos que me parece que nos pueden dar también algunas conclusiones. Y a Anita, con respecto a este estado de beatitud, que parece que tú hubieras estado en un lugar paradisíaco, si habías notado o no una especie de enlentecimiento en la respuesta de los pacientes, porque recordemos la materia médica de Opium, que decía, creo que Ken decía, uno lo pincha y al rato dice, como si fuera un enlentecimiento de las funciones psíquicas. Les agradezco a todos y gracias a la Universidad Candegae por mi participación aquí. ¿Quién contesta primero, Ana o Carlos? Ana. ¿Yo? Bueno, mira, sí, hay una cierta lentitud, sobre todo cuando le preguntábamos a pacientes, sí que veíamos una cierta lentitud para buscar la palabra, sí, eso sí que lo notamos, ¿no? Cierta lentitud.
también lo atribuimos también en que llevaban muchos días encerrados, porque están realmente encerrados. Pero sí, eso sí que es verdad, Gustavo, que lo notamos. Y sí, hay que buscar, lo más importante es buscar los síntomas. Y los síntomas son los que marcan el camino del tratamiento. Así es como lo aprendí yo, al menos, como me lo enseñaron a mí. Y el tratamiento... ¿Y dónde estudiaste, Anita? No, pero eso es lo que quería explicar antes. Aunque el remedio, que marquen los síntomas, el remedio nos sorprenda, ¿no? Claro. Hay que investigar más sobre esos remedios, porque a veces el remedio que sale a través de los síntomas no es el que nosotros conocemos ni sabemos, ¿no? Y es muy fácil descartarlo, sobre todo teniendo en cuenta también que es una enfermedad que el ritmo es muy rápido, ¿vale? Y por ahí diste arsénicum, resulta que diste una potencia que lo que sea, al cabo de poquito se agrava, resulta que sale otro estado mental, no te parece para nada arsénicum y resulta que arsénicum sí lo puedes sacar de ese cuadro, dado de otra manera o por lo que sea en ese momento. O sea que los síntomas son los que marcan, busquemos el genio o no, ¿vale? Y sobre todo entender por qué esos remedios en estado grave, quizás en desequilibrios importantes, no los conocemos del todo bien. Eso es lo que yo quería simplemente decir, creo que es lo que el aporte que nos puede dar una pandemia como este tipo, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias a todos. Sí, para contestar lo que pedía Gustavo, nosotros eran tres las preguntas. No queremos diferenciar porque también nosotros no... Ahora, primero, nosotros pensamos que el genio epidémico no es un remedio solo. Segundo, es una rosa de remedios, ¿no? Que uno tiene en base a los síntomas prescribir. Está una diferente actitud entre los médicos homeopáticos de prescribir en frente a síntomas también de COVID el remedio crónico de fondo constitucional del paciente. Entonces hemos diferenciado dos tipologías de prescripción. Prescripción aguda, síntomas agudos, ¿ok? Aquí podemos ver el genio epidémico. Da prescripción crónica. Está una tercera posibilidad que es el remedio constitucional que parcialmente cubre también los síntomas agudos. Esta es la primera pregunta que tú me has hecho. La segunda, tú me has dicho homoprofilaxis. En él están muchas variables que podemos poner en este database. Por esto hemos previsto un campo libre donde el cual uno puede, ¿no? Está un campo donde uno escribe toda la consulta, clásicamente. Está un campo libre donde el cual uno dice el paciente ha tomado arsénico como homoprofilaxis por 15 días, ¿no? Lo que no está es la posibilidad de tener una casilla perfecta que dice homoprofilaxis sí, no, y cualquier remedio. Mas de muchas personas están pidiendo muchos agregados a este database. Mas nosotros queremos salir con las cosas más comunes pedidas a todo el mundo y después agregar. Por ejemplo, Rex Rutten ha pedido la posibilidad de ver en cuántas horas un remedio actúa, cuando actúa, para evaluar su gráfico, etc. Nosotros hemos puesto esto porque Rex Rutten quiere analizar esto. Estaba una tercera pregunta que no me... La primera era de remedio, segunda homeprofilaxis, y la tercera era, Gustavo. No, esto que te está... No, con respecto al remedio, si ya estaba en tratamiento homeopático, si estaba en tratamiento homeopático y usó el remedio que el homeópata considera constitucional, pues la tercera era la homeoprofilaxis. Y sí, el resultado, ¿no? Lógico. El resultado, ok. Esto lo hemos previsto, ¿no? Álvaro, gracias. Marcelo, no te escuchamos, ¿eh? Estaba silenciado. Bueno, estamos llegando al final. Les quiero agradecer
primero a las damas, a Ana. Gracias por estar, Ana, y transmitirnos tu experiencia. Gracias a Carlos, querido, que hacía tantos Muchas gracias a años que no todos veíamos. ustedes. Lo mismo a Granjábalos, Beto del Alma. Un abrazo grande para vos. A mi amigo querido Gustavo Cataldi, por supuesto. Gracias a A ustedes. Matías Gracias. en la coordinación de este evento. La verdad, son muchas las preguntas que llegan. Les cuento a todos que el trabajo va a estar colgado en la universidad, va a estar subido como son los anteriores, que vamos a hacer los próximos trabajos. A mí me gustaría hacer un trabajo con Brasil. Me están preguntando los brasileros que están en el chat, ¿a quién? Yo estaba pensando en Ariobaldo, en Marcus Teixeira, en Torsi, es bueno, entonces eso mismo. Y estaba pensando hacer una mesa y voy a volver a invitarlo a Granjábalos para que Pobre pueda ampliarse más en lo que quiere decir. Y sí me quiero despedir con esta idea que estuve viendo, ¿no? Pregunto, ¿no? Una pregunta solamente hago. ¿Cómo puede ser posible que lo único que ofrece la alopatía es el encierro medieval, la cuarentena, sin ningún tratamiento hasta ahora que pueda decirse que es exitoso, sin ninguna vacuna ni siquiera proyectada con proyecto de éxito, y nosotros debamos estar a la sombra? Este también es un mensaje para nosotros. Este también. Yo tengo 70 años en este momento. Ya el agua a esta altura corre más rápido porque el mar se acerca, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya visto siempre lo mismo? Ponernos a los homeópatas afuera y en cierto momento hasta prohibirlo, como dice Carlos en Francia. El que hace un tratamiento homeopático, cuidado porque puede ser amonestado y penado. Cuando la alopatía no tiene nada, no ofrece nada más que camas y reclusión. Yo creo que la gente, los que reciben los beneficios de la homeopatía, tienen en algún momento que hacer algún movimiento a favor de la homeopatía. Los pacientes, y nosotros creo que tenemos que promover eso en nuestros pacientes, porque es evidente, evidentísimo, que no nos tienen en cuenta. La Organización Mundial de la Salud nos permite, pero al mismo tiempo no nos permite, ¿no? Y con eso, con todas las organizaciones que en el mano a mano nos dicen, sí, ningún problema, pero cuando llegamos al momento de ponernos en práctica, evitan que el mundo tenga una posible solución cuando ellos no tienen nada. Cuando se hace una medicina de 1300, de las famosas epidemias de peste. Así que bueno, yo le agradezco a las autoridades de la universidad, Miguel, que es el administrador, Miguel Candegave, y a todos ustedes, porque estamos conformando un foro donde, fíjense, han pasado ya 2 horas y somos todavía 260 más 100 en YouTube, así que 360 personas, médicos todos somos esta vez, que estamos tratando de aportarnos información. Así que bueno, les agradezco mucho a todos y será hasta la próxima. Gracias por estar aquí. Les doy un abrazo grande, profundo a todos los que conozco personalmente. Adiós.